Dios les bendiga, amados hermanos. Les abrazo a todos en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Gracias le doy al Señor por permitirnos estar nuevamente reunidos aquí en mi hogar haciendo esta reunión familiar. Gracias a Dios por todas sus bendiciones, por este nuevo día que nos ha regalado y porque llegó este momento en donde, como dice esa frase, lo prometido es deuda. Hemos comenzado a hacer un estudio de la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Hemos visto el capítulo 1 y hemos hablado en varias emisiones, en varias transmisiones sobre este capítulo. Están grabadas en el Facebook, están en YouTube. Y bueno, y ahora estamos en el capítulo 2 de la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Y vamos a continuar ya hoy con el versículo 5 de este capítulo 2, con el favor y la gracia de Dios, hablando sobre este tema y tratando de extraer todo lo que el Señor nos conceda, extraer de estos textos bíblicos, ¿no?, que son de tanta bendición para los que hemos creído en el Señor. Y bueno, agradecido a Dios porque pudimos estar reunidos aquí en mi hogar, orar al Señor, poder recibir la corrección, la exhortación, el aliento de parte de Dios, ese llamado de parte del Señor a cambiar nuestra manera de pensar para que pueda cambiar nuestra actitud y nuestra manera de vivir, ya que todo tiene que ver con lo que uno tiene en la mente, en el pensamiento, ¿no? Ya que Dios conoce las intenciones, los pensamientos más profundos, eso es lo que en el tribunal de Cristo se va a manifestar, las intenciones de los corazones. Cuando todos compadezcamos, porque todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo, se nos fue revelado, nos enseña la Escritura, el apóstol Pablo, que todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo y que allí van a ser manifestadas las intenciones de los corazones. Significa los pensamientos más íntimos que nosotros tenemos, es lo que se va a manifestar. Por eso Dios quiere regular todo eso en este tiempo, al permitir todas estas cosas, formarnos, equiparnos, ¿no?, que califiquemos plenamente para el servicio y que podamos llegar a ser sinceros, como dice la Escritura, y en esta misma carta lo hemos visto, e irreprensibles, ¿sí? Sinceros e irreprensibles para el día del Señor, llenos de frutos de justicia, o sea, frutos que tienen la cualidad de que lo que hicimos fue en rectitud, fue en amor, fue en lo que Dios quería. Así que, amados hermanos, gracias le doy al Señor por ese cuidado y porque podemos alabar su nombre. Y ya en minutos estaremos abordando el capítulo 2, versículo 5 de Filipenses. Así que a los hermanos que están conectados, que no sé si ya se han conectado los hermanos, mientras tanto vamos a alabar al Señor. Mi hija va a estar cantando, nosotros la vamos a estar acompañando entre todos los que estamos aquí para que juntos alabemos el nombre del Señor. Así que ella con mi esposa tienen una alabanza para darle gloria a Dios y alabar el nombre del Señor, y ya después vamos al estudio de la palabra de Dios. Un abrazo, hasta dentro de un ratito, alabe al Señor junto con nosotros de aquel lado, participen, y bueno, después estaré dándole los saludos a todos los amigos y hermanos que ya se están conectando. Amén. Final obrará para bien.
Señor. Gracias damos al Señor por esta preciosa alabanza. Todo obra para bien. Amén. Gracias damos al Señor porque es verdad, al principio parece al revés, pero dice todo obra para bien y eso está en la Escritura y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan para bien, esto es, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y bueno, amados hermanos, gracias le doy al Señor por poder estar con ustedes. Quiero saludar a los hermanos que están conectados, a nuestra hermana Nilda Andrades, dice paz amado, Dios los colme de bendiciones, Dios los colme de bendición, amén. Miguel Ángel Encina también, paz amados, un abrazo grande. Mi madre Inés Cruz también está conectada. Y bueno, y hay otros que no saludan, pero están conectados mirando el video, este audio en vivo. Así que les mando un abrazo grande para todos nuestros amados hermanos, deseando que Dios bendiga su vida a través de esta transmisión y sobre todo a través de la exposición de la palabra. Amén. Amén. Hemos orado al Señor que Él nos conceda gracia y nos dé la sabiduría y la iluminación por medio de su Espíritu Santo de todo lo que hablemos en esta hora. ¿Sí, amado? Así que vamos a la palabra del Señor. Les voy a invitar a que usted esté abriendo su Biblia en Filipenses capítulo 2, verso 5, como se lo dije al principio, y leemos esta palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice así la palabra del Señor, Filipenses capítulo 2, verso 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Gloria al nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Tremendo pasaje de la palabra de Dios. Tremendo. Aquí el apóstol Pablo ofrece en este texto que hemos visto una de las grandes declaraciones del Nuevo Testamento sobre la persona y la obra de Jesucristo. Aquí nosotros podemos ver cómo el apóstol Pablo le ofrece a los hermanos una de las grandes declaraciones que el Nuevo Testamento hace sobre la obra, sobre la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos que entender el contexto, el trasfondo de este versículo, de este capítulo, al mirar lo que el apóstol Pablo deseaba que los hermanos de Filipo pudieran llegar a experimentar en sus vidas. Y era lo que hemos hablado en transmisiones anteriores y lo que realmente tenemos que tener como necesidad todos los que hemos creído, y es el camino de la humildad, el camino de la humillación, de que podamos realmente entender lo que es esto y vivir de esta manera, vivir en humildad. Hay muchos pasajes que si usted estudia la palabra de Dios puede encontrar que aparecen la humildad y la mansedumbre. Siempre van juntas, siempre están unidas. La humildad y la mansedumbre son dos virtudes de la vida de Dios que nosotros las tenemos por medio del Espíritu Santo que nos fue dado en la nueva vida. Está esa virtud, están esas virtudes. Usted puede leer conmigo para confirmar esto que le estoy hablando. Allí en la carta del apóstol Pablo, por ejemplo, en bendito sea el nombre del Señor, en Colosenses
Puede leer Colosenses. Bendito sea el nombre del Señor. Capítulo 3. Colosenses capítulo 3, verso 12 dice: vestidos pues como escogidos de Dios, mire cómo tenemos que vestirnos, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Ahí aparece vestirnos de humildad y de mansedumbre. Están asociadas la humildad y la mansedumbre. Nadie puede llegar a ser humilde si no es manso, y nadie puede llegar a ser manso si no es humilde. Van de la mano. Y la humildad y la mansedumbre no tienen nada que ver con lo externo, sino que tiene que ver con una actitud del corazón. Y sobre todo, y ante todo, la mansedumbre, la humildad, se expresa ante todo para con Dios. Es donde más tenemos que trabajar nosotros, de entender que nuestra humildad se manifiesta ante todo para con Dios. Tiene que ser evidente a Dios. Nosotros tenemos que ser humildes para con Dios y también para con los demás. Pero sobre todo y ante todo, la humildad y la mansedumbre se manifiestan para con Dios. Cuando hablamos de mansedumbre, de humildad, hablamos de una bajeza de mente, de alguien que tiene ausencia de arrogancia, como hemos estado viendo los otros días, y habla sobre todo de aquel interés altruista por el bien de los demás. Eso es lo que tenemos que hacer énfasis y sobresalir, digamos, que es lo sobresaliente, ¿no? Lo excelente de esto, que es en la humildad, en la actitud de humildad, andar en humildad, servir en humildad, con toda humildad, como dijo Pablo allí a los ancianos cuando él llamó a los ancianos de Éfeso y les habló que él estuvo sirviendo con toda humildad, con lágrimas. Y bueno, todo eso tiene que ver con un interés altruista por el bienestar de los demás. Es una actitud de interés altruista que no está buscando el beneficio propio, el beneficio personal, ni el reconocimiento, sino que está buscando el bienestar, el bien más elevado, porque eso es lo que hace el que ama. El amor, como vimos los otros días, buscará siempre el bien más elevado. Por eso dice que el amor no busca lo suyo. Anoche estuvimos transmitiendo Instruyendo en Justicia el programa y Dios nos hablaba a través del pastor Juan esa enseñanza de Primera de Corintios capítulo 12, creo que el verso 30, donde dice: yo muestro un camino aún más excelente, y comienza el apóstol Pablo en el capítulo 13, verso 4, a describir y a enseñar lo que es el amor, las características que tiene el amor de Dios, y mostraba que el amor es benigno. Lo primero que muestra que es sufrido, benigno, y bueno, y vimos cómo muestra el apóstol Pablo la base de todo el bien para nosotros, que es el amor, es la base de todo el bien que Dios quiere que nosotros disfrutemos, comprobemos y que hagamos a los demás. Y para eso vamos a tener que ser poseídos de este amor, ser vestidos de este amor, vestirnos de Dios, vestirnos de todo esto para que podamos nosotros, como dice en Colosenses, sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Es lo que nos va a unir perfectamente a todo lo que Dios ha planeado con nosotros. Es lo que nos va a unir perfectamente, es lo que une perfectamente, vincula perfectamente a todo lo que Dios planeó para con cada uno de nosotros. Amén. Es para lo que Dios nos ha llamado. El amor es el vínculo perfecto, es lo que nos vincula perfectamente. Entonces nosotros vemos que el amor no busca lo suyo. ¿Qué busca el amor? El bien más elevado. Eso es lo que busca el amor, el bien más elevado. Y qué tremendo que es esto, porque el apóstol Pablo, cuando le escribe a los filipenses, le viene hablando de lo que él había vivido, de lo que él había pasado, de lo que él deseaba, como lo hemos estado viendo en el capítulo 1 de esta misma carta. Amén. Gloria al nombre del Señor. Pero también lo encontramos en el capítulo 2, que el apóstol les pedía que completaran su gozo, lo llenaran de alegría. Dice otra traducción,
sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Cosas tremendas que son necesarias. Si usted pensemos un momento y miremos si no es necesario todo esto. Si yo no lo necesito, sí, usted lo necesita también. Todos lo necesitamos. Poder llegar a sentir lo mismo, poder llegar a tener el mismo amor, poder tener la misma manifestación de amor que tienen que tener todos los que forman el cuerpo de Cristo, poder estar unánimes, significa en un mutuo acuerdo, como hemos visto allí en Romanos capítulo 12, verso 16, si no recuerdo mal, donde el apóstol le dice: unánime entre vosotros, no altivo, asociándoos con los humildes. ¿Ve? Siempre está presente la humildad y los humildes, o sea que existen los humildes. Existen los humildes, bendito sea su nombre. Hay quienes son humildes, pero también hay quienes son arrogantes, soberbios, orgullosos, que es un contraste con la humildad. Bendito sea su nombre. Entonces dice: asociándoos con los humildes. ¿Por qué? Porque el humilde aceptará siempre los tratos de Dios como bueno. Por eso nos encontramos nosotros que el apóstol Pablo siempre usaba estas palabras: humildad y mansedumbre, mansedumbre y humildad. Aún en el fruto del Espíritu, allí en Gálatas capítulo 5, verso 15, 16, cuando habla del fruto del Espíritu, habla que también es humildad. Amén. Habla de la mansedumbre. Entonces, ahí nosotros nos podemos dar cuenta, amados hermanos, de que es una de las virtudes que tanto se necesitan hoy. El apóstol Pablo servía a Dios con toda humildad. Gloria al nombre del Señor. Y para hacer fuerte esta afirmación de que el apóstol Pablo está hablando y le está enseñando a los hermanos de Filipenses, él toma como ejemplo, no se pone ni como ejemplo él, sino que pone al ejemplo de ejemplos. Pone a nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea su nombre. Y aborda este versículo 5 de este capítulo, después de decirle, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. Tremendo. Yo meditaba hoy en este pasaje, digo, qué tremendo es llegar a mirar a los demás, como dice el verso 3, nada hagáis por contienda y por vanagloria, antes bien con humildad. ¿Ve? Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. El versículo 3, que nada hagamos por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. O sea que las cosas tienen que ser con humildad. Con humildad. Que todo lo que yo haga tiene que ser con humildad. Primeramente y ante todo para con Dios. Bendito su nombre. Amén. Y a la vez para poder también beneficiar a los demás, y siempre pensando en el bien de los otros y no en que nosotros seamos reconocidos o que demos que somos más que otro, que sabemos más que otro, o a querer hacer sentir a otros inferiores, como muchas veces se han cometido esos errores, de que lo que hacemos siempre se hace buscando quedar como más grande que otros. Cuando Dios, vemos nosotros, ahora lo vamos a ver, el ejemplo que nos da a través de nuestro Señor Jesucristo, que Él, siendo el dueño del mundo, se hizo siervo. Amén. Amén. Aún nosotros lo encontramos al Señor diciéndole a sus discípulos que aprendan de Él, que era manso y humilde de corazón. Ahí aparece en el Evangelio de San Mateo, capítulo 11, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Bendito sea su nombre, porque el descanso, el reposo, el cese de la labor, porque sabe que ahora alguien lo lleva, depende de Dios, está sujeto a Dios y hace todo lo que Dios quiere y todo lo que Dios dice, aunque humanamente sea algo contrario, aunque sea lo más terrible. Una persona mansa y humilde siempre aceptará los tratos de Dios como bueno, nunca discutirá, nunca resistirá, nunca tendrá resistencia para Dios. Mire si no necesitamos la humildad y la mansedumbre. Cuántas cosas dice Dios de nuestros hermanos y nosotros a veces resistimos que Dios diga o hable de un hermano así, o me lleve a mí a amar a personas que de repente no se lo merecen.
y no se lo merecen, pero Dios fue así con nosotros también. Dios nos amó a nosotros sin merecerlo. Cuando éramos en otro tiempo enemigos de Dios en nuestra mente y hacíamos lo que la voluntad de la carne quería. Éramos enemigos de Dios, pero Dios mostró su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, enemigos, Él nos amó. Entonces ahí nosotros tenemos, hermanos amados, que mirar siempre a Dios y ver que Dios quiere que aprendamos a ser humildes, que podamos nosotros en el desarrollo del amor de Dios descubrir la humildad, que la humildad se perfecciona a causa del amor. Cuando yo voy al desarrollo del amor por haberme decidido, porque primero creí que soy lo que Dios dice que soy, el amor de Dios fue derramado en mi corazón por su Espíritu Santo, yo decido amar y comienza a manifestarse esa virtud tan tremenda de la humildad, porque empiezo a reconocer a Dios y a aceptar los tratos de Dios como bueno. Cuando veo que Dios quiere hacer algo a través mío, lo tengo que ver como bueno. Dios quiere que dé a alguien que no se merece. Dios quiere que reciba a alguien que no se merece. Dios quiere que perdone, que soporte. ¿Y es algo bueno para mí? ¿Es su voluntad buena y agradable? ¿Eso que Dios quiere? ¿Cuántas cosas nosotros por no estar atentos, por no ser humildes, no aceptamos? No aceptamos. Pero nuestra apariencia ante los ojos de los demás puede ser que humilde, que es la hermana, cómo se visten en humildad, cómo hablan, cómo se comportan, la externa. Pero ¿qué hay de lo de adentro? Por eso nosotros vimos en el capítulo 1 cómo el apóstol Pablo los cuidaba y les enseñaba que ellos no se intimidaran por lo que se oponían. El cuidado de las cosas de afuera, que ellos estuvieran firmes, que estuvieran unánime, combatiendo unánime por la fe del Evangelio, y de repente comienza ahora a llevarlos a cosas más profundas, los va llevando a algo adentro del corazón, al pensamiento, qué pensaban del uno del otro, a descubrir, a poner en evidencia, a reprenderlos para que ellos entendieran que tenían que alcanzar cosas, que no estaban unidos, que no estaban unánimes, que no tenían el mismo amor, que ellos no estaban en un mutuo acuerdo para lo que Dios quería hacer entre ellos y con ellos para con el mundo. Entonces comienza el apóstol Pablo a enseñarles que no hagan las cosas por contienda o por vanagloria. No quiere saber nada, Él les muestra, esto no tiene que ser así, antes bien con humildad. Y dice esto tan tremendo, ¿no? Que lo vemos en el versículo 3 de este capítulo 2. Nada hagáis por contienda ni por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a Él mismo. ¿Cómo quiere Dios que nos consideremos? ¿Cómo quiere Dios que usted me estime a mí? ¿Cómo quiere Dios que yo lo estime a usted, que es un hijo de Dios? ¿Cómo tiene que ser nuestra estimación? ¿Cómo debemos estimarnos nosotros, considerarnos y pensar el uno del otro? Mire qué tremendo. Cada uno a los demás, estimando cada uno a los demás como superiores a Él mismo. Yo tengo que considerar a mi hermano como superior a mí. ¿Cómo será vivir así? Preguntémonos, ¿cómo será andar así? ¿Cómo será hacer las cosas así? Esto anula la contienda, esto anula la vanagloria, esto anula todo lo personal. Cuando yo considero a los demás como superiores a mí mismo. ¿Qué actitud? ¿Cómo será el servicio? ¿Cómo será lo que yo haga por otro cuando lo hago estimándolo como superior a mí mismo? Qué terrible, ¿verdad? Qué tremendo. Pensemos en esto, porque esto está escrito para nuestra enseñanza. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil. ¿Qué tan útil es esto para nuestra vida? ¿Qué tan provechosa está siendo esta carta? Como toda la Escritura, bien lo dice la Escritura, bien lo dice el apóstol Pablo en 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 16, que toda la Escritura, desde Génesis a Apocalipsis, toda es útil, no hay nada de desechar, todo es provechoso. Ahora tenemos que descubrir el valor que tiene, lo útil que es, lo provechosa que es. Y así, cuando se descubre lo útil que es, cuando se descubre lo provechosa que es la palabra, yo la voy a amar a la palabra. Significa la voy a valorar. Y voy a llegar a valorar la palabra y la voy a amar y la voy a poder obedecer. Si para mí la Escritura no es útil, nunca la valoraré y por consecuencia nunca la obedeceré. Tengo que descubrir lo útil que es la palabra, lo provechosa que es la palabra para mi vida. Nosotros lo vimos en el capítulo anterior, que el apóstol Pablo, él iba a permanecer en el cuerpo para esto, para provecho y gozo de la fe. Todo lo que él pudiera hacer,
todo lo que él pudiera enseñar y mostrarle iba a ser para el provecho. Ellos sabían que con él tenían provecho, que él estaba para el beneficio de los hermanos, para el beneficio de los que habían creído. Hasta ahí ellos habían alcanzado cosas muy hermosas, pero tenían que alcanzar más. Como todos nosotros que estamos en este camino, que estamos en Cristo, necesitamos aprender, necesitamos crecer, necesitamos lograr, alcanzar muchas cosas más. Y el camino es en la humildad. Por eso, antes bien con humildad. Yo tengo que mirar lo que estoy haciendo, lo que Dios me manda hacer, es en humildad, no solamente una actividad en servicio en la iglesia, sino en mi hogar, como esposa, como esposo. ¿Estoy en el lugar que Dios quiere que esté? ¿Estoy cumpliendo la función que tengo que cumplir? ¿O me estoy quejando, estoy renegando, estoy resistiendo? Yo estoy resistiendo a hacer esto, a entrar en esto, a pensar así. ¿Cuántos resisten lo que Dios señala? ¿Cuántas veces resistimos y luchamos contra lo que Dios señaló, nos enseñó, nos reveló que nosotros tenemos que hacer? ¿Cuántas veces estamos resistiendo? ¿Cuántas veces estamos luchando? Sin embargo, la humildad y la mansedumbre no tienen esa resistencia. Una persona humilde, cuando hace en humildad, no está resistiendo. Una cosa es la lucha con la carne, una cosa es que la carne me luche y se levanten cosas, pero otra cosa es que yo no acepte, que yo todavía lucho y no entiendo y no puedo vivir en humildad. ¿Por qué? Porque no conozco el valor, porque no he aprendido a amar, porque el que aprende a amar, ese no va a tener resistencia para lo que Dios quiere. El que aprende a amar nunca va a tener una lucha, nunca va a resistir el trato de Dios, ni se va a oponer, ni va a luchar contra Dios. Nunca. Lo que Dios diga, lo que Dios quiere, Él lo aceptará. Dirá, he aquí, Señor, que vengo a hacer tu voluntad. Tu voluntad es agradable y perfecta. Pero ahí es donde aparece la humildad, esta virtud que debe estar nosotros, digamos, desarrollada en nuestra vida o desarrollarse y empezar a practicar la humildad. Que todo lo que haga sea en humildad, pensando en el bien del otro. Que todo lo que haga sea siempre en humildad. Significa pensando en beneficiar al otro. Cuando voy a hablar, cuando voy a hacer algo, mis acciones tienen que ser provocadas por el amor. Y esa acción es en humildad, porque siempre buscará el bien más elevado para el otro. Entonces ahí descubro cómo va juntito de la mano la humildad, el amor con la humildad. Siempre lo que hago va a estar pensando en beneficiar a los demás. Me acuerdo las palabras del pastor cuando nos enseñaba el pastor Juan, que de qué nos sirve tener algo o hacer algo que no tenga propósito en Dios. ¿De qué me sirve tener algo a mí, un bien material, o poseer algo material que no sirva para extender el reino, que no sirva para beneficiar a otro, que no sirva para que otros conozcan al Señor, sean salvos? ¿De qué me sirve tener algo, ser algo? ¿De qué me sirven los talentos? ¿De qué me sirven los dones? ¿De qué me sirve tener cosas materiales si no sirven para otros, si no benefician a otros? ¿De qué me sirve? Y ahí es donde vino la revelación que está en la Escritura. Si yo no tengo amor, nada soy. Yo puedo hablar en lengua, tener dones, la profecía, puedo tener todo lo que quiera, puedo tener los bienes materiales que sea, pero no tengo amor, de nada me sirve, nada soy. Es como que no soy nada. Significa, Dios no registra nada de lo que uno haga si no es en amor, si no es en humildad. Dios no lo acepta. Si es en soberbia, en orgullo, con contienda, con vanagloria, queriendo otra motivación, con otro propósito, con otro interés, a Dios no le agrada, Dios no lo registra, Dios no lo acepta. Por eso en aquel día, dice la Escritura, nosotros lo conocemos, me dirán muchos me dirán, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre predicamos, en tu nombre sanamos los enfermos y liberamos endemoniados. Pero en aquel día yo les declararé, hoy está oculto, ¿ve? Yo les declararé en aquel día, no os conozco, apartados de mí, hacedores de maldad, no os conozco. ¿Cómo no conozco? Nunca tuve una relación de aprobación con lo que ustedes hacían. No los conoce, no supo nada, nunca Dios estuvo en el asunto. ¿Por qué? Porque la intención con la que lo hacían, el pensamiento no era beneficiar a la gente y que la gente conozca al Señor y que sea conocido y visto por todos los hombres. No, era ellos ser grande,
ellos tener ventajas personales, ellos como tanto enriquecerse, recrearse y, como dice la Escritura, apacentarse a sí mismo. No les importó realmente el bienestar de la gente, que la gente pudiera estar bien de verdad y llegar a todo lo que Dios planeó. Y Dios quiere que nosotros entendamos que estamos puestos acá para bienestar de la gente, para beneficiar a los demás. Esa es la verdadera misión. Por eso hay tanto para hablar, pero no quiero dejar pasar este versículo que estamos viendo ahora, en donde vemos, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo. Mire cuando lo corrige un hermano. Cuando un hermano viene y lo corrige y lo exhorta a otro hermano, al no ser humilde, al no estar haciendo las cosas en humildad, al no considerarse así, no, dice, a mí si no me dice el pastor, a mí si el ministro no me habla, a mí si no me habla el apóstol, a mí si no me dice el pastor fulano de tal, yo no acepto nada de nadie. Y ahí está el contraste, ¿ve? No somos miembros del cuerpo de Cristo, no somos miembros los unos de los otros. No voy a ser humilde y aceptar un consejo, una enseñanza. ¿Cuántos no aprenden de nadie? ¿Cuántos no quieren aprender de nadie? Hay quienes saben más cosas, pero ellos están en su orgullo y en la soberbia, no quieren aceptar nada de nadie. Cuando usted se da cuenta de que usted tiene por encima y considera más sus atributos, lo que usted sabe hacer, y no ve lo que los demás pueden hacer, ahí se tiene que dar cuenta que usted está andando en soberbia. Tenemos que aprender a ser humilde, a poner por encima y a valorar y a destacar los talentos y las virtudes que tienen los demás antes que los nuestros. Sin embargo, ¿cuántos están? Yo tengo dones, tengo esto, tengo aquello. El apóstol Pablo hablaba lengua más que todos los corintios. Se lo tuvo que decir en una de sus cartas. Sin embargo, él dice que me humille Dios cuando esté entre ustedes. No quería hacer otra cosa que no sea edificarlo, que no sea bendecir a los hermanos. Nunca él fanfarroneaba, por decir así, con los dones, los talentos, ni chapeaba con la autoridad que él tenía, porque él sabía que la autoridad que le había sido dada no era para destruir, sino para edificación. No le había sido dado un don, una autoridad para destruir, para derribar, sino para edificar, para promover lo espiritual, para poder llevar a los hermanos al pensamiento de Dios, a lo que Dios quería con ellos. Sin embargo, vamos a encontrar a tantos hermanos que donde le dan un privilegio, se hinchan de orgullo enseguida, se creen más que los demás, creen que pueden ellos manejar y matonear y tratar mal a los hermanos porque le dieron un privilegio espiritual, o un beneficio, o una responsabilidad en la obra. Ahí tenemos que aprender, hermano, a ser humildes, nuevitos, viejos, todos que tengan tiempo, todos tenemos que ir a la humildad, tenemos que ser humildes entre nosotros. Gloria a Dios. Hablar con un hermano y no quieren entender, no quieren aceptarle. Empezás a querer corregir algo, enseñarle bien, ya enseguida se cierran en el corazón. Ellos ya saben, ellos ya entendieron. Qué triste ver eso, ¿no? Qué triste ver gente que no quiere aprender de nadie. Y el orgullo destruye. Por eso vemos en primera de Pedro 5:5 que dice el apóstol Pedro, igualmente jóvenes, está sujeto a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Y dice el por qué. Y es un porqué bastante fuerte, que no lo podemos dejar pasar por alto. Dice por qué. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia ¿a quién? ¿A quién? A los humildes. ¿A quién le da gracia a Dios? A los humildes. Y dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte, dice, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Bendito sea el nombre del Señor. Ahí me avisan que se corta muchísimo, dice, ¿podés poner los datos? Ahí vamos a
a poner los datos del teléfono porque estamos con la red de Wi-Fi. Puede ser que... pero si no, bueno, hermanos, Dios les bendiga a los que no se pueden seguir conectando. ¿Por ahí se cortan o no? Bueno, seguimos con los datos. Entonces, vamos, primera de Pedro, 5:5. Igualmente jóvenes, mire, le habla a los jóvenes. Por ahí algún jovencito que está escuchando esto, mire lo que le recomienda y le aconseja la palabra de Dios. Está sujeto a los ancianos, a los que tienen experiencia, a los que van adelante, a los que ya vivieron cosas que ustedes no vivieron. Sujétense. Gloria a su nombre. Amén. Y todos sumisos los unos a los otros. Allí en Efesios capítulo 5, el apóstol Pablo de Efesios le dice que someteos los unos a los otros en el temor del Señor. ¿Ve? Cuando hay temor de Dios es el motivo controlador, porque temo a Dios, respeto a Dios, entonces entro en un sometimiento mutuo. Tengo que entender que mi hermano es superior a mí. Tengo que llegar a mirarlo como alguien importante, como alguien superior a mí. Usted fíjese el trato cuando tenemos ahora con las autoridades superiores. Todos están en la casa. Todos obedecieron lo que el presidente decretó y las autoridades decretaron. Todos cuarentena y todo el mundo en la casa. Hay que estar sujeto a las autoridades. Es la palabra que todos usamos y es así. Amén. Y cumplir con las normas. Si salgo, infrinjo la ley sin tener permiso, sin la autorización, me pueden hacer una causa, me pueden meter preso, pasar un momento feo. Pero si estoy bajo la autoridad, bajo la ley, todo funciona perfecto hasta ahora. Ahora, ¿qué dice Dios? Que tenemos que estar sumisos los unos a los otros. Someteos los unos a los otros. Bendito sea su nombre. Qué tan tremendo es ver a mi hermano como superior a mí, cuando mi hermano, no solamente para que el hermano venga y me corrija, sino también para yo verlo a él como alguien que se merece un trato especial de mi parte para con él. Poder ver a mi hermano como superior, alguien que está por encima mío y que se merece mi respeto y que se merece, aunque no haya hecho nada por mí, pero yo tengo que considerarlo así. Si nosotros entramos a mirar esto, ¿qué hicimos nosotros para merecer el trato que Dios tuvo con nosotros? ¿Qué hicimos nosotros para merecer la obra redentora? ¿Quién lo ganó? ¿Quién le dio a Dios primero para que esto fuera recompensado? Esto fue de pura gracia que Dios nos amó. Y de pura gracia Dios nos salvó. No por obra de justicia que nosotros podríamos haber hecho, sino como dice la Escritura, por su misericordia. Si no alabamos a Dios por esto y no entendemos que si Dios hizo lo que hizo con nosotros, ¿qué éramos nosotros? Enemigos de Dios en nuestra mente. Vivíamos haciendo lo que queríamos, ajenos a Dios, destituidos de su gloria. En otro tiempo estábamos mal y Él a nosotros nos tuvo misericordia, hizo misericordia de nosotros y vio el trato que nos dio. ¿Vio cómo trató Dios con nosotros? ¿Vio lo que Él hizo con nosotros? ¿Vio lo que hizo Dios con nosotros? Por eso que tenemos que tener presente esto para entrar a mirar el versículo 5 del capítulo 2 de Filipenses. Tenemos que entender la necesidad de la humildad y después vamos a ver el ejemplo clarito de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Bendito su nombre. Por eso Dios resiste al soberbio. Dios resiste al soberbio, no lo deja avanzar, no lo deja progresar, no lo va a dejar. Mire el cuidado, el amor de Dios manifestado para con un soberbio que está en los planes de Dios, que es un escogido, que es creyente, que también Dios lo llamó, pero Dios le está resistiendo. Por eso que hay cosas que por ahí no podemos alcanzar, no podemos lograr y parece que todo se frena y que todo se traba y que todo se cierra. ¿Por qué? Porque no nos damos cuenta que es Dios, no es el diablo, no es el pecado, no son los demás. No miremos a los demás, no le echemos la culpa a los demás. Aprendamos a ir a Dios y preguntarle a Dios qué es lo que Él quiere que yo haga, qué es lo que Él quiere que yo entienda, qué Él quiere hacer conmigo. Porque Dios es el que resiste a los soberbios. Al que no depende de Dios, al que no le pregunta a Dios, aquel que dice mañana voy a hacer esto y ya planifica todo y ya planeó todo y ya decide él qué es lo que va a hacer y cómo va a ser, el que ya sabe lo que pasa, por qué pasa y para qué pasa, el que se cree sabe en su propia opinión, que tiene situaciones personales y que él ya sabe y él ya juzgó la situación y él ya sabe todo y no necesita depender ni preguntarle nada a Dios ni a un ministro ni a su pastor para pedirle un consejo, para saber bien las cosas, para saber
saber actuar bien y aplicar acertadamente el conocimiento que tiene. No, él hace lo que le parece y entonces ahí te encontrás que después Dios sale al encuentro y te resiste, y te resiste. Qué tremendo es sentir la resistencia y no lo va a vencer nunca. ¿Quién tiene un brazo más fuerte que él? ¿Quién podrá vencer a Dios? ¿Quién le podrá ganar? Y nadie ve el cuidado y la misericordia de Dios. Por eso Pedro, que entendió esto, sabía que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Qué hermoso ver la gracia de Dios, cómo Dios concede gracia, cómo Dios otorga. Eso habla de dar gracia, de un otorgamiento, de suministrar, de otorgar cosas tremendas que producen placer y delicia, tanto el que la da como el que la recibe. Entonces yo empiezo a sentir el deleite, la delicia, cuando Dios empieza a concederme gracia para entender, para vivir, para ver, la gracia para poder servirle, para poder funcionar como debo funcionar en mi hogar. Veo la gracia de Dios para el trabajo, la gracia de Dios para el ministerio, para el servicio. Veo cómo Él me va iluminando por su Espíritu, veo su gracia y ahí eso ocasiona placer y delicia. Pero el camino para eso es humillarme. Gloria a su nombre. Él le da gracia a los humildes. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Gloria a Dios. Le da gracia a los humildes. Gloria al nombre del Señor. Entonces, esto hablamos porque tenemos que tenerlo presente, mis amados hermanos. Que debemos humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. ¿Amén? Amén. 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 El apóstol Pedro, que escribe esto, sabía lo que era humillarse bajo la poderosa mano de Dios. Sabía el beneficio que traería. Alguien que no entendía al principio, como conocemos lo que le pasó a él, cuando el Señor le dijo, me vas a negar, Pedro, 3 veces antes que cante el gallo. Y él dijo, no, Señor, no, aunque todos se escandalicen, yo no me escandalizaré. No sabía que era Dios el que le estaba hablando. No reconocía que era algo que era de Dios, que Dios conoce el futuro. Pero después lo encontrábamos a Pedro cuando se cumple todo eso, llorando amargamente. Y cuando el Señor le sale al encuentro, después que él estaba pescando, se vistió, se tiró al mar y fue a la orilla y estaba el Señor con un pescado ahí en las brasas. Y le preguntó, ¿pescaste algo? Y dijo, no. Se acordó que así le había pasado en el encuentro con el Señor. Al principio llega a la orilla y le habla el Señor y le pregunta, Pedro, ¿me amas más que a todos estos? Y dijo, Señor, tú sabes que te amo, apacienta mis ovejas. Y segunda vez le preguntó, Pedro, ¿me amas más que a todos? Sí, Señor, tú sabes que te amo, bueno, apacienta mis ovejas. Y dice, por tercera vez le preguntó, Pedro, ¿me amas más que a todos estos? Pero miren la respuesta de Pedro, Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes que yo te amo. Ah, sabe todas las cosas. Amén. La restauración vino a Pedro. Pero Pedro ya había entendido que Dios sabe todas las cosas. El humilde va a reconocer que Dios es el que sabe todo. Él no. Él no sabe nada. El que sabe todo es Dios. Él sabe todo y cuando Él me hable ya no voy a discutir, ya no voy a razonar, ni voy a hablar. No, aunque todos se escandalicen. Yo no, ya no voy a apoyarme en mi autosuficiencia. Ya no me voy a apoyar en mi prudencia. Ahora me apoyo en Él. Señor, si tú dices esto, ayúdame. Por eso la necesidad de ser humildes con Dios primeramente. Ante todo la humildad y la mansedumbre es para con Dios. Alguien que no resiste, que no lucha y que acepta los tratos de Dios. ¿Sabe cómo? Como buenos. El humilde acepta. ¿Cuántas cosas todavía no aceptamos? ¿Cuánto todavía nos cuesta aceptar? ¿A cuánto les cuesta aceptar que todo lo permite Dios para el perfeccionamiento de su vida? Hay gente que años estudiando la Biblia y con conocimiento de la palabra, le pasan cosas con sus seres queridos o con un familiar, un hermano, y todavía ellos no entienden por qué pasa.
¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué tiene que ser así? Sin embargo, nosotros hemos aprendido que debemos ser imitadores de Dios como hijos amados. Y que debemos amar como Él nos amó. Pero eso, ¿cuánto lo dejan a un lado? Y no quieren ir al pensamiento de Dios. Resisten con argumentos, con pensamientos, con razonamientos que se levantan en contra de lo que conocemos de Dios. Y no quieren humillarse, no quieren humillarse a Dios. A Dios. Aunque me estoy humillando ante una persona, pero es a Dios. Bendito sea su nombre. Al que está detrás de todas las cosas me estoy humillando. Bajo su poderosa mano me estoy humillando. Él extendió su mano para tratar conmigo. Él extendió su mano para tratar con su pueblo. Él extendió su mano para tratar con los que Él ha llamado. Su mano trabajando, su mano tratando. Debo aprender a humillarme. Debo aprender a aceptar. Por eso nuestro Señor y el ejemplo que nosotros encontramos aquí, en donde dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. Los manuscritos más antiguos, la traducción griega, habla de que haya en nosotros el mismo pensamiento, la misma manera de pensar, dice. Porque Cristo tuvo un pensamiento que lo llevó a manifestar una conducta como la que vimos. Tremendo, tremendo. ¿Qué pensamiento tiene que haber? Cristo no pensó en Él. Cristo no pensó en Él. Cristo no estuvo pensando en Él y se aferró a lo que Él era, sino que pensó en el hombre. Por eso, ¿qué es el hombre para que tú lo visites o para que te acuerdes de Él, para que pienses de Él? ¿Qué es el hombre? Y Él agarró y nosotros vemos que dice el apóstol Pablo que entendió esto y lo pone como ejemplo a Cristo. No se pone ni Él como ejemplo, sino que lo pone a Cristo. No se predicaba a Él, se predicaba a Cristo y le dice, haya pues, no estaba, pero podía estar este sentir. Amén. Amén. ¿Puede estar este sentir? ¿Podemos apoderarnos de este sentir? Amén. Si tenemos la vida de Cristo, tenemos la mente de Cristo, tenemos el espíritu de Cristo, tenemos el amor de Cristo. ¿Cómo no vamos a poder nosotros tener este sentir? Lo que lo queremos, lo podemos tener. Y esto es algo que se tiene que trabajar. Tenemos que practicar entre nosotros. Por eso haya en vosotros. O sea que el estar sumiso, el estar unánime, el amar de la misma manera, el estar compartiendo, el no hacer nada por contienda o por vanagloria, porque yo me examino y ya no voy a hacer las cosas, no voy a hacer nada cuando me doy cuenta que lo que quiero hacer lo hago para ser visto, lo hago para poder quedar bien, para quedar como alguien que soy más grande. Cuando yo me doy cuenta no lo hago, voy a ir en humildad, antes bien con humildad, considerando a mi hermano superior a mí mismo. Entonces ahí comienzo a negarme a cosas tremendas y empezar a forjar un carácter, a formarme, a desarrollar ese carácter que tiene que ser desarrollado. Dios intervendrá, su espíritu, su gracia actuará en nuestra vida cuando nosotros nos decidimos a hacer lo que Dios quiere y andar como Él quiere que andemos, agradándole en todo. Entonces ahí entra a formarse la humildad al considerar a mi hermano mayor, superior a mí. Entonces ya no solamente haré lo que a mí me necesito hacerlo, sino que se cumplirá lo que dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros, por lo de los otros, por los demás, dice la versión original, por los demás. Cristo vino por los otros, no vino por Él solo, no vino por Él, vino por los demás. Y estas cosas por ahí no se entienden, por ahí cuánto tiempo le hemos escuchado y no le hemos entendido. Gloria a Dios los que le entienden y los que ya lo alcanzaron y los que ya llegaron y están allá en la gloria. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Oren por nosotros, hermanos. Los que ya lo lograron, oren por nosotros que queremos alcanzar estas cosas. Amén. Pero clamen a Dios, oren a Dios. No se pongan en una actitud de arrogante creyendo que son más que los demás, sino que al contrario, deberían llorar delante de Dios en desesperación, en un ruego y en una intercesión para que los que no alcanzaron la humildad la alcancen. Porque los que ya están en humildad y viven en humildad, cuando descubren la riqueza, la gloria, la complacencia, lo tremendo que es ser humilde, se desesperan porque otros sean así. Se desesperan porque otros sean así y lo enseñarán a otros.
y se preocuparán porque otros lo alcancen y lo logren. No lo juzgarán, ni lo criticarán, ni murmurarán de ello, sino que al contrario, irán a Dios, hablarán, buscarán la forma y la manera para que ellos puedan llegar a ser como ellos están siendo humildes. Pero los que estamos en este camino de perfeccionamiento y vamos en pos de esto, debemos entender que hay un camino hermoso, hermanos amados, que es la humildad, que podemos llegar a vivir de esta manera. Entonces el apóstol Pablo dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Tenemos que entender que hubo un pensamiento. Cristo pensó. Él pensó de esta manera. Pensó en el beneficio del hombre, pensó en el bien del hombre, y vemos lo que hizo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¡Qué tremendo! Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Estaba en la gloria con el Padre, estaba unido al Padre, era uno con el Padre, y de repente él no estimó eso, no dijo, no, yo me voy a aferrar, ¿cómo voy a ir a este mundo y me voy a despojar de lo que estoy viviendo acá, de todo lo que yo estoy disfrutando acá para meterme en ese mundo pervertido, pecador, meterme en un cuerpo que Dios me preparó y encima sufrir todo y padecer todo lo que tengo que padecer por esa gente? Tremendo. Sin embargo, él se despojó de esa gloria para vestirse de un hombre arruinado y venir y estar entre los hombres para poder salvarle, para poder redimirlo, para poder rescatarlo y encima dar su vida. Tremendo. Yo le puedo llamar a esto, Cristo se despojó de Cristo, para después vemos el resultado. ¿Ve? No, nadie le quitó la vida, nadie se la sacó, él solo decidió poner su vida por los demás. Él lo dijo, nadie me quita la vida, yo la pongo de mí mismo. Amén. Gloria a su nombre. Dice que se corta mucho el audio, debe ser en internet, porque acá se ve bien. No sé si a todos les pasa. Gloria sea su nombre. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Hay que tener paciencia porque con este tema de que todo el mundo está en la casa, el internet en todos lados, la señal es más leve. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¡Qué tremendo! Pablo utiliza el ejemplo de Cristo para reforzar su apelación al desinterés. Por eso toma el ejemplo de Cristo, porque él está apelando, él está llamando a la conciencia de los hermanos en una apelación para que ellos pudieran desistir del desinterés que tenían entre ellos. Había mucho desinterés, no había un interés por los hermanos, no había un interés entre ellos, por eso estaban desunidos, por eso no estaban unánimes, no tenían el mismo amor, por eso ellos hacían las cosas así, por vanagloria, por contienda. Por eso les dice, antes bien, háganlo con humildad, aprendan a estimarse como superiores el uno al otro. No busquen solamente el bien de ustedes, sino el del otro, por los demás. Piensen en los demás, porque el desinterés a esto nos lleva a vivir individualmente y nunca seremos felices, porque somos felices amando, no siendo amados. Somos felices, descubrimos el resultado cuando amamos, busca el interés del otro, busca el bien más elevado como lo hemos visto. Eso es que el amor no busca lo suyo, sino que busca, todo dice, el bien de los demás, pero no cualquier bien, el bien más elevado. Bendito sea su nombre. Por eso que esto nos va a llevar a tener una estima como tiene que ser de los hermanos. Para nosotros los hermanos, ¿qué son? ¿Cuánto vale un hermano? ¿Cuánto valor tienen para usted los hermanos? Pregúntese, ¿cuánto vale un hermano para usted? En esta misma carta el apóstol Pablo llega a decir que eran su gozo, su corona, sus deseados. Mire la estima que él tenía por los hermanos. Seamos sinceros, ¿son así los hermanos para nosotros hoy? ¿Son así para mí? ¿Son así para usted? ¿Son nuestro gozo, nuestra corona, nuestros deseados, nuestros amados, mis hermanos? No los hermanos, el hermano fulano, mi hermano. ¿Será así para nosotros hoy? ¿Cómo es vivir así, pensar así y ver así a los hermanos? ¿Superiores a mí mismo? ¿Pensar en el bien del otro? Como dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino por el otro. Mirando significa atendiendo, poniendo mi corazón, no mirando.
¿Cuánto estamos atendiendo lo nuestro nada más? ¿Qué vamos a comer mañana? ¿Qué no vamos a vestir? ¿Qué vamos a comprar? ¿Cómo vamos a mejorar la casa? ¿Cómo vamos a mejorar esto? ¿Cómo vamos a mejorar aquello? ¿Cómo vamos a arreglar aquello? ¿Cómo puedo comprarme un autito, cambiar el coche, hacer esto después que pase todo esto? ¿Cómo voy a trabajar un poquito más? ¿Y los demás? No mirando cada uno, no mirando por lo suyo propio, sino también por lo del otro. Entonces Dios así nos va a dar a iluminar, vamos a ver necesidades y vamos a poder hacer cosas por los hermanos que las tenemos que hacer. No nos conformemos con lo que hasta acá hemos hecho. ¿Cuánto bien hay por hacer? ¿Cuánto más hay por hacer? Entonces, haya pues en vosotros este sentir. ¡Qué hermoso! Sin este sentir, ¿cómo haremos la obra? ¿Cómo hacía Cristo la obra redentora y lo que hizo a favor del hombre si no estaba este sentir? A ver, ¿cómo hacía? ¿Hubiera podido haber hecho la obra? No. ¿Podremos hacer la obra que Dios planeó con nosotros sin este sentir? ¿Sin pensar de esta manera? ¿Sin este pensar? ¿Con desinterés en los propósitos de Dios? Por eso que en esta misma carta, después vamos a llegar, el apóstol Pablo le dice que él esperaba pronto enviar a Timoteo. Después que vea cómo van mis asuntos, ¿ve? Un hombre que no descuidaba lo suyo, pero estaba pensando en el bien del otro. También pensaba en el de los demás. A este espero enviaros pronto, porque a ninguno tengo de la misma alma, del mismo sentir, significa, con la misma intención, con el mismo pensamiento puro, sincero, de la misma alma, que comparta el mismo propósito, que estemos unidos en lo que Dios quiere con los hermanos. No tengo a ninguno del mismo sentir, de la misma alma, y que tan sinceramente se interese, y aparece la palabra, se interese. Era lo que destacaba y lo que tiene que destacar a un servidor, a una servidora, a un siervo de Dios, una sierva de Dios. El interés, no el desinterés. Bendito su nombre. No el desinterés. No podemos seguir desinteresados. No podemos seguir jugando a la religión, yendo y viniendo. Sí, yo hago esto, tengo dones, tengo aquello. Conozco, entiendo, sí, pero no te interesa. Estás desinteresado a lo que Dios quiere. Porque todos, dice la verdad, buscan lo suyo propio, ¿ve? Y no lo que es de Cristo. Gloria a su nombre. ¿Y están pensando en qué? ¿En qué están pensando? Por eso que esta palabra es tremenda. Ojalá que podamos tener la gracia y hablar, tanto para hablar. Mire lo que dice todo versículo, este sentir tremendo. Por eso Pablo utiliza el ejemplo de Cristo, como lo estamos viendo, para reforzar su apelación al desinterés, porque él está hablando del desinterés que había, y bueno, y apela a que ya dejen, ya los exhorta, los apremia a que ya dejen el desinterés que estaban teniendo entre ellos. ¿Ve? Y pone, al igual que Cristo, dejó la gloria celestial para bajar a la tierra y morir. Nosotros debemos estar dispuestos ¿a qué? Bendito su nombre. A mirar más allá de nuestros propios intereses por el bien de los demás. Es mi disposición de mente y de corazón. Yo tengo que disponerme, así como Cristo pensó y se dispuso, yo también tengo que disponerme, decidirme en mi corazón y en mi mente a despojarme del interés personal, de las cosas que de repente puedo llegar a perder por causa de servir a otro. Pero eso ¿quién lo entiende? ¿Quién lo quiere hacer? Estar dispuesto a mirar más allá de nuestros propios intereses por el bien de los demás, mirar más allá. Levantamos la mirada. ¿Por qué estamos en lo terrenal? ¿Por qué miramos las cosas terrenales, como dice Pablo en los Colosenses capítulo 3, ahí, verso 1? Porque habéis muerto. Mirad las cosas de arriba, no las de la tierra. Poned la mira en las cosas de arriba y no en la de la tierra. Porque habéis muerto, dice. Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Poné la mira, su atención, su corazón. Levanto la mirada en la necesidad de los demás.
en lo que Dios quiere hacer con los hombres, en lo que Dios quiere hacer a través mío para con los demás. Gloria a Dios. Pero debemos estar dispuestos a mirar más allá de nuestro propio interés. Amén. Gloria sea su nombre. Por el bien de los demás, por eso la necesidad del desarrollo del amor de Dios. Por eso no hay que cansarse de hablar de esto, no nos dejemos engañar. La base del bien es el amor. Y el amor no busca lo suyo. ¿Qué busca? El bien de los demás. El bien más elevado. A eso vino Cristo. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Tremendo. Sino que nosotros lo encontramos, se despojó a sí mismo. Miren el despojamiento. Él mismo. Nadie lo obligó. Voluntario. Se despojó a sí mismo de esto. Ya estando en forma de siervo, hecho semejante a los hombres, ya vemos a Jesús en un cuerpo humano. No bastaba con el despojamiento que tuvo de lo glorioso y de la gloria que estaba, sino que vino y se metió en un cuerpo. Amén. Y estando en condición, acá dice, y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición, dice, de hombre, fue un hombre. Ya no era ese Dios que estaba allá, que no tenía, ni lo tentaba a nadie, ni nadie le podía escupir, ni pegar, ni estaba limitado. O sea, sin límite, estaba ilimitado, estaba en un solo lugar. Tenía que vivir, tenía que comer para vivir, tenía que descansar. Amén. Por eso, ¿qué tan tremendo es eso? Se despojó de todo eso. Estando en condición de hombre, tomó forma de siervo. Se hizo un siervo, siervo de Dios. ¿Ve la humildad? Un siervo de Dios. ¿A quién sirvió? A Dios. ¿A quién servía? A Dios. ¿Y qué dice? Hecho semejante a los hombres. Y mira lo que dice. Y estando en la condición de hombre, vemos ahí, humillándose y se humilló a sí mismo. Pero si se humilló allá una vez, vino acá y estando en condición de hombre se vuelve a humillar a sí mismo. Él mismo se humilla voluntariamente. Cristo se humilló de Cristo mismo. ¿Qué tan tremendo? Por amor a nosotros, por amor a este mundo, dándonos ejemplo a nosotros. Por eso el apóstol Pablo les muestra a los filipenses, como nos muestra ahora la palabra, lo que Cristo, nuestro Señor, a quien servimos, hizo por nosotros y que nosotros debemos imitarle a Él. Sed pues imitadores de Dios. Imitar a Cristo, como el apóstol Pablo dice, sed pues imitadores de mí como yo de Cristo. Amén. No sé qué le dirá esto a usted. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se hizo obediente. Y sí, obedeció a Dios. Dios lo envió, Él decidió, se despojó, vino, estando en condición de hombre, lo vemos a Él vivir la vida de un hombre, servir como hombre, y estamos hablando de Dios hecho hombre, manifestado en carne. El Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y Él mismo se despojó después a sí mismo para hacerse obediente. Y dice, hasta la muerte. Mire tremendo el despojamiento de nuestro Señor y Salvador. Pero acá tenemos que tener presente esto para ir terminando un poco, digamos, para terminar este mensaje. Y muerte de cruz, la peor muerte. Lo terrible que era morir en la cruz, no solamente por el palo, los clavos, los azotes, sino que Él sabía lo que significaba la muerte de cruz. Significaría cargar todo el pecado del mundo y ser hecho pecado, y los juicios de Dios de recibirlo Él y gustar la muerte por todos los hombres. Mostrando su interés por el hombre, gloria a su nombre. Amén.
Por eso le alabo, porque Él me amó. ¿Por qué le amo? ¿Por qué le amamos? Porque nos amó primero. ¿Y de qué manera me amó? ¿De qué manera me amó Él? ¿Muriendo nada más? No, miremos lo que Él hizo desde el principio. Vemos lo que Él estaba en la gloria eterna. No vemos que se despojó, no estimó el ser igual a Dios. ¿Cuántos se aferran a cosas materiales, a cosas temporales, a cosas que pasarán? Se aferran a tantas cosas en este mundo, nos aferramos a cosas de este mundo para perder cosas gloriosas, eternas. ¿Por qué no despojarnos? ¿Por qué no despojarnos de todo eso? Y una vez que estamos en una condición, seguir siendo humilde y humillarnos a lo que Dios quiere, a la obediencia, aunque me cueste la muerte, del orgullo, de todo lo malo, de la altivez. ¿Cómo no humillarme a mí mismo? Bendito es su nombre. Una vez que vengo al conocimiento de Dios, morimos, nacimos de nuevo, morimos, nos despojamos del hombre viejo, viciado, conforme a los deseos engañosos, nos vestimos del hombre nuevo y ahora somos nueva criatura. Pero debemos vivir humillados, debemos vivir en humildad cada día. Entonces cada día hacer morir lo terrenal en nosotros, eso es humillarse, hacer morir lo que nosotros queremos, deseamos como hombres, aún cosas buenas que tenemos que sacrificar por otro, comodidades, tiempo y cosas que por ahí son lindas y que Dios las ha dado para que las disfrutemos, pero va a haber momentos que vamos a tener que despojarnos de todo eso para poder servir a otro, para ganar a otro, para poder llegar con esta palabra a otro, hermanos amados, gloria a su nombre, para poder mostrarlo al Señor, para poder mostrarlo a Él, para que Él sea exhibido, para que la gente lo vea, para que podamos ser verdaderamente cartas leídas, conocidas y leídas por todos los hombres, expedidas por el Espíritu de Dios, escritas, no en tablas de piedra, sino en el corazón, conocidas, y leídas por todos, vistas por todos los hombres. Bendito su nombre. Amén. ¿Quién iba a conocer a Dios si Él era la imagen del Dios invisible? Pero Dios se propuso, Dios estuvo dispuesto, según su beneplácito, darnos a conocer este misterio. Y aparece Dios hecho un hombre, para salvar al mismo hombre, el que le dio la espalda, el que se le reveló, el que se le apartó y se le fue por su camino. Cada cual se fue por su camino. Dios se propuso recogerlo, llamarlo, salvarlo y morir por todos los hombres. Sin mirar si iban a aceptar o no iban a aceptar, si iban a creer o no iban a creer. Él murió por todo, murió por todo. Y el deseo de Dios es que todos sean salvos. Entonces no miramos este amor tan grande, un amor sublime. ¡Qué tremenda la humillación! Gloria sea su nombre. Y el resultado, hermanos amados, mira el resultado del que se humilla, el que hace lo que Dios quiere, el que transita por este camino nunca perderá. Acá lo encontramos nosotros, por lo cual Dios también, sí, lo exaltó hasta lo sumo. Bendito sea el nombre del Señor, bendito sea su nombre. No perdió, no perdió. Por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Le exaltó hasta lo sumo. Levantar. Lo levantó Dios. Amén. La palabra sugiere una exaltación a la posición más alta. Una elevación por encima de todos los demás. Al que se humilla, Dios lo exalta. ¿Queremos ser exaltados por Dios? La exaltación que Dios da. ¿O no queremos exaltar nosotros? Queremos que los demás nos aplaudan. ¿Qué gloria buscamos? ¿La de los hombres o la gloria de Dios? Terminamos. Mira el resultado de la humildad. ¿Por qué el apóstol les muestra esto a los hermanos? Para que vean que este camino es el que lleva a la exaltación. Que este camino es el que Dios quiere que caminemos y que nunca perderemos. Que así como Cristo, nuestro ejemplo, se despojó a sí mismo, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Él pensó en el bienestar del otro, en el interés de los demás, y tuvo que hacer algo para poder llegar a ser de beneficio y manifestar su interés para salvar y rescatar al hombre de la condición de la condenación eterna, como sabemos que nos redimió, nos compró nuevamente para Dios. Amén, porque fuimos comprados por precio. Ahora mire, perdió, lo dejó arruinado, terminó muerto, no, lo resucitó. Para esto Cristo vivió, murió y resucitó.
para llegar a ser Señor de todo. Amén. Tanto de los que viven como de los que mueren. Él es el Señor de todo. ¿Queremos reinar con Él? Sufriremos con Él. Si sufrimos con Él, reinaremos. Amén. ¿Queremos esa exaltación? ¿Queremos lograr ser la esposa de Cristo? ¿Queremos juzgar al mundo y a los ángeles? ¿Un soberbio juzgará al mundo? ¿Un orgulloso, un soberbio, un altivo podrá ser la esposa de Cristo que no se sujeta a Cristo? ¿Que no obedece a su Señor? Para pensar, ¿no? ¿Qué gracia tendrá un soberbio? Si cuando habla, ¿qué produce un soberbio cuando lo escucha? Le dio un nombre que es sobre todo nombre. En la próxima transmisión estaremos hablando de este nombre, de lo que significa el nombre sobre todo nombre. En ese nombre se doblará toda rodilla. En ese nombre serán salvos los que lo invocan. Pero primero veamos la humildad. Ruego a Dios que esto le haya sido de bendición, que podamos reflexionar en esta palabra. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El resultado de su exaltación es la obra de humildad que llevó a cabo en redención. Es la obra redentora que por humildad Él pudo llevar adelante, por pensar en el interés de los demás, por tener una actitud altruista, de desinterés y de interesarse por los demás. Por eso el apóstol Pablo, imitándolo a Cristo, ¿cómo servía a Dios? ¿Cómo servía a Cristo? Con toda humildad. Amén. Y la humildad es una actitud que ante todo es para con Dios y aún para con los hombres. El humilde, el manso, acepta todos los tratos de Dios como buenos, aún aunque vengan por medio de los hombres. Ellos lo toman como algo permitido por Dios para su purificación, para su perfeccionamiento, para su disciplina. No lo toman como algo trágico, como algo injusto, o como para reclamar derechos, sino que lo toman como permitido por Dios. Por eso esto no cualquiera lo aceptará, los que son de la fe. El hombre nuevo acepta esto, los que nacimos de Dios. El hombre natural locura todo esto. Para el hombre natural, para el carnal, esto es una locura. ¿Qué me voy a humillar yo? ¿Qué me voy a humillar yo? ¿Qué tengo que ser humilde ante este, ante aquella, ante lo otro? Si usted se humilla ante Dios, Dios lo honrará. Dios lo exaltará. Si usted aprende a aceptar los tratos, ve en humildad, en mansedumbre, acepte los tratos, mire como que Dios lo está permitiendo. Eso es lo que venimos hablando en todo este tiempo, que todo esto lo permite Dios. ¿Cuántas cosas antes de todo esto permitía Dios en nuestra vida? La cuarentena, el virus en el mundo, ¿eso solo permitió Dios? ¿O permite todo Dios lo que sucede en nuestra vida? ¿Sucederá algo que Dios no quiera que suceda? ¿Quién es aquel que podrá decir que sucedió algo que Dios no mandó? Pero ¿quién lo acepta? El humilde. En cambio el orgulloso, el soberbio, resiste, lucha. No. Y nunca aprende nada. Sin embargo el apóstol Pablo en esta misma carta, en el capítulo 4, verso 11, verso 12 dice: he aprendido a contentarme, sea cual sea mi situación. Sé vivir humildemente. Él mismo lo dice. Sé vivir humildemente. ¿Saben lo que significa sé vivir en el original griego ahí? He aprendido el secreto. Descubrí el secreto. ¿Cuánto descubrirán el secreto? ¿Cuánto descubrieron el secreto? Para saber vivir humildemente. ¿Cuánto no saben vivir humildemente? Le pasan necesidades y reniegan. Le pasan cosas y nos quejamos. Y siempre pensando mal. Y si tengo, también me desvío. Ya no dependo de Dios. Ya creo que puedo hacer lo que quiera. Sé tener, sé no tener. Sé vivir humildemente. Bendito su nombre. Ya llegaremos a ese capítulo también si Dios así lo permite. Amén. Pero todo está ahí.
Por eso hablamos de esta carta. Esta carta no es algo que la elegí, porque no, porque sé que hay concentrado cosas tremendas que tienen que ver con nuestro corazón, con nuestras actitudes y sobre todo para con nosotros como hermanos, para que salgamos. Aquí en San Luis, ¿cuántas cosas tenemos que aprender? Los hermanos, yo, ¿cuántas cosas por aprender? Y estoy dispuesto, que Dios me enseñe a aprender, a aceptar todo lo que pueda permitir Dios, todo lo que sea permitido por Él, todo lo que suceda lo veo como algo permitido por Él, todo. Para mi perfeccionamiento. No sé si ustedes lo verán así, pero yo sé que Dios es soberano. Él controla todo y maneja todo. Y todo lo que pueda pasar es para que aprenda. Sé vivir. El apóstol Pablo le dijo a los filipenses, y con esto termino, que él se gozaba de que aún había revivido, vuestro cuidado de mí, de lo cual estabais solícitos, pero faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. Sea cual sea mi situación. Amén. No discutía, ni renegaba, ni se quejaba, ni por qué, ni para qué, como muchas veces estamos. Mire, yo siento su presencia y sé que esto es bien del Señor, así que el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia, a los que forman el cuerpo de Cristo, y debemos aprender a imitarlo a Él. Hermanos amados, hasta mañana, si Dios lo permite, en una nueva transmisión de Instruyendo en Justicia. Amén. Mañana estaremos pasando la segunda parte de la predicación y la enseñanza. Yo muestro un camino aún más excelente en la voz de nuestro amado pastor Juan Avellaneda. Amén. Y si Dios lo permite, el sábado a las 21 horas, estaremos transmitiendo así un vivo. Estaré continuando con la enseñanza de la carta del apóstol Pablo a los filipenses, viendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, de humildad, de humillación y el resultado que tuvo. Y ahora estaremos mirando el sábado lo que continúa, que le fue dado un nombre que es sobre todo nombre, y tratar de hablar de este tema tan importante, de lo que representa, de lo que significa el nombre del Señor Jesús. Paz y gracia, amado. Que Dios les bendiga. Y bueno, ahí conectados ahí mi hija me va a pasar para estar saludándole a los hermanos que están conectados. Yo tengo acá, me parece, algunos, pero no, que no están todos, ¿sí? Gracias, hija. Bueno, Miguel Ángel, Dios le bendiga. Carlos Rivas, Verónica, Natalia, Inés Cruz, Juan Romano, Justina Tina, Natalia, no sé, Bosnia, perdón si la nombro mal, Nilda Andrade, Estela Sánchez, Bernardo Ledesma, Cesarina Villalba, se han conectado. Gloria a Dios. Gloria a Dios, amén, gloria a Dios. Verónica Natalia Gómez, Dios le bendiga mucho. Y bueno, algunos tuvieron problemas de internet. Nuestro hermano Juan Román dice: Dios le bendiga, pastor. Muchas bendiciones para San Francisco y para mi provincia Tucumán. Amén. Un abrazo grande, amado, que Dios te fortalezca. Saludo a todos los hermanos de San Francisco. Amén. Y bueno, prontito estaremos visitando esa región para poder comunicar algún don espiritual y confirmarlos. Como le dije los otros días, si Dios así lo permite, estaremos viajando a San Francisco, un viaje que está pendiente en el tiempo del Señor poder realizarlo. Ojalá que el Señor nos conceda un próspero viaje. Amén, amados hermanos. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Así que bueno, les saludo a todos y les abrazo a todos en el amor de Cristo. Gracias por estar. Y bueno, ruego a Dios que esta palabra sea de bendición para su vida en Cristo. Dios les bendiga. Y si pueden compartirlo, lo comparten para que esto no quede y pueda ser extendido. Acuérdense del canal de YouTube, de suscribirse, porque esta prédica después la subimos a YouTube para que todos tengan acceso. Hay hermanos que por ahí no usan el Facebook, no tienen, pero van a YouTube y bueno, algunos se están suscribiendo y están siendo bendecidos por el Señor a causa de la palabra que Dios nos está enviando para edificación de nuestra vida. Amén. El canal de YouTube es Iglesia, la voz de Dios en la tierra, Pastor Ledesma. Iglesia, la voz de Dios en la tierra, Pastor Ledesma. Y ahí usted puede ver que están los programas de radio, Instruyendo en Justicia, y también estas reuniones familiares en las cuales también predicamos, cantamos al Señor. Así que bueno, amado, un abrazo a todos los que están conectados. Que Dios la bendiga. Norma Méndez se acaba de conectar, lo está viendo. Que Dios bendiga a nuestra hermana Norma Méndez.
Y bueno, gloria a Dios. Un abrazo, hermano Carlos, que está ahí, mandando un abracito. Y bueno, estamos contentos. Hasta mañana en la nueva transmisión de Instrucción de Justicia. Dios les bendiga.